una de las noticias más importantes del momento tiene que ver con el caso Alex Saab. El empresario colombiano ha llegado al régimen de Maduro, que fue capturado, detenido en Cabo Verde y posteriormente enviado a Estados Unidos. El último dato que se conoce es que Saab fue informante de la DEA, que lo fue en el año 2018 y que lo hizo durante un tiempo. Fue informante, ofreció incluso su entrega voluntaria, prometió proporcionar información sobre sobornos que habría pagado, delitos que habría cometido y posteriormente, tras llegar a unos acuerdos con las autoridades norteamericanas, decidió incumplirlos. Poco a poco empezó a alejarse de lo que era una aparente y clara y contundente colaboración con las autoridades de los Estados Unidos y no volvió a hacerlo. Pues bien, Alex Saab es muy importante por los vínculos que tiene, por la cantidad de gente con la que tuvo negocios. Incluso se menciona en su momento a la hoy candidata al Senado, Piedad Córdoba, quien está metida en otro lío aquí en Colombia por cuenta de acusaciones sobre sus vínculos con la guerrilla de las FARC. Hay un libro realmente revelador que nos permite conocer más, mucho más, la importancia de Alex Saab, que es Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Y su autor es uno de los más reputados periodistas e investigadores de Colombia, residente hoy en Estados Unidos, Gerardo Reyes, a quien saludamos a esta hora. Gerardo, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias por la invitación, Juan Manuel. Bueno, Gerardo, es bien interesante lo que ha ocurrido con esto que se conoció a instancias de las autoridades judiciales, pero que, dicho sea de paso, ya había venido usted tocando en el libro, ¿verdad?, sobre cuál era la colaboración de Estados Unidos con Alex Saab y las recomendaciones para que se entregara. Eso, digamos, si bien es impactante por lo que se reveló en las últimas horas a partir de una decisión judicial, ya estaba consignado en su libro, ¿no? Sí, ahí reconstruí cómo fue ese acercamiento de Alex Saab con los fiscales que llevaban su caso. Primero él se presentó muy seguro pensando que pensaba que los iba a convencer de su inocencia, llegaba con documentos y se llegó al punto entonces en el que se le contrató, pero hubo reunión, se le contrató como fuente confidencial, pero antes de eso hubo reuniones en Bahamas, en Italia y la más importante en Bogotá. Digo importante porque fue en esa reunión en la que el fiscal principal del caso salió un poco decepcionado porque estaba bajo la impresión de que Saab no estaba contando toda la verdad. Es en ese momento en el que esas conversaciones empiezan a deteriorarse, aunque la abogada de Saab insiste, le dice que tiene que entregar un dinero, él lo entrega y al final el empresario decide no entregarse, no continuar en las conversaciones, aparentemente porque tenía el temor de que hubiera represalias contra su familia. Gerardo, justamente le iba a preguntar sobre ese asunto porque el señor Saab pues tiene una fortuna, calculan de $350 millones, le pagó a la DEA más de 12 millones, está acusado de conspirar para un blanqueo de capitales, para el lavado de dinero, pero evidentemente la gente lo que está esperando es si él va en algún momento a contar cosas de Nicolás Maduro, de quien se dice testaferro o no. Con la circunstancia de que Camila Fabri, la esposa de Saab, está en Venezuela, está en Caracas, ¿usted cree que él va a hablar o que va a decir todo lo que sabe o usted piensa que esto se va a quedar de ese tamaño? Yo creo que a él cada vez se le cierra más el cerco, Juan Carlos. Esta revelación de estos antecedentes, la contradicción de sus abogados, uno diciendo en Nueva York que el gobierno de Maduro es solidario con Saab y el otro diciendo que si se revelaban esos detalles del acercamiento y las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, su familia quedaría en peligro. Todo eso pinta un escenario que lo está empujando a él a llegar a un acuerdo no solamente para hablar de corrupción, narcotráfico en Venezuela,
sino como lo adelanta el libro también, cuando él ya estaba preso en Cabo Verde, él mandó un emisario para ofrecer información relacionada con Irán. Así que es un testigo clave e importante para el gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que no solamente se movía en Irán, sino en Rusia, en Emiratos Árabes, que pueden ofrecer una información muy interesante. Sí, Gerardo, a todas estas ha surgido un nombre que es el de Andrés Vázquez, ex asesor de Piedad Córdoba. De hecho, Piedad Córdoba dice en su largo comunicado que es fuente suya allí en Estados Unidos. ¿Usted le cree a Andrés Vázquez en lo que está diciendo? ¿Usted cree que Andrés Vázquez tendría eventualmente cómo soportar las declaraciones que ha hecho ante la Corte Suprema de Justicia en Colombia? Yo le creo a Andrés Vázquez no solamente porque es coherente, sino porque hay pruebas documentales que respaldan la manera como Piedad Córdoba intercedió por Alex Saab y derivó de esa intermediación un interés. Yo no toco en mi libro el tema de cómo esta señora cronometró en forma despiadada la entrega de los secuestrados, porque no era el motivo del libro, pero sí tengo muy bien documentadas cosas que él me dijo y que no fueron ni han sido desmentidas en relación con ese papel que ella asumió como intermediaria, no solamente de SAP, sino de otros empresarios que tenían represados unos fondos en Cadivi, en Venezuela. Gerardo, también tenemos a nuestro compañero Saúl Noriega, que está en Caracas y que quiere formularle la siguiente pregunta. Saúl, en la capital venezolana. Señor Reyes, muy buenos días. Fíjese, le quisiera preguntar por la posible reacción del gobierno de Maduro. ¿Qué debería hacer el gobierno de Maduro, sobre todo por la defensa a ultranza que ha tenido por meses, por años, en torno a la figura de Alex Saab, luego de conocerse estas denuncias, o por lo menos estos documentos? Y precisamente le quería consultar sobre esto. ¿Por qué la Fiscalía de Estados Unidos, cuál considera usted es la razón, saca a la luz pública estos documentos en este momento? Porque este caso subió a corte de apelación en donde los abogados de SAP continúan insistiendo en que el estatus diplomático del acusado debe ser tenido en cuenta para que se le conceda inmunidad, y entonces se llegó a un momento en el que la Fiscalía consideró necesario presentar esta prueba para demeritar los argumentos que estaba presentando la defensa en una corte de apelaciones. ¿Podría esta situación, Gerardo Reyes, insistimos, estamos hablando con el gran periodista, investigador y escritor, autor de este libro, Alex Saab, La Verdad, podría eventualmente, si esta situación, como dice usted, se lleva a que se cierre más el cerco a Alex Saab, a que haya definitivamente más acciones un poco más contundentes de Estados Unidos directamente hacia Maduro? ¿Eso es factible o usted cree que el asunto quedaría en esta instancia? No, yo creo que si él decide hablar y dar datos muy específicos, tengan en cuenta que su contrato como fuente confidencial no es con el FBI, no es con la CIA, sino con la DEA. Eso tiene un mensaje detrás, es decir, que él podría entregar información sobre narcotráfico. Entonces eso puede prestarse para abrir nuevos encauzamientos, pero al mismo tiempo hay que recordar que Saab tenía una posición muy privilegiada dentro del círculo de poder de Venezuela, y las cosas que él debe saber del día a día, de los manejos tanto en el campo de la ley como de la barbarie de este gobierno, pues pueden llegar a interesar a la Fiscalía, que ya tiene otros testigos preparados para encauzar a grandes personajes del poder en Venezuela.
Gerardo, en Estados Unidos funciona este sistema de que las personas que están acusadas, por ejemplo, de narcotráfico o de blanqueo de capitales, como es el caso de Saab, pues pueden negociar con los jueces. Puede haber una especie de delación premiada. ¿Usted cree que si Saab cuenta todo lo que sabe o gran parte de lo que sabe, puede terminar con una pena muy pequeña o incluso puede terminar en la calle, saliendo a la calle otra vez? Sí, una aclaración, Juan Carlos. No hay cargos de narcotráfico contra Saab por ahora. Y creo que sí, que si él llega a negociar, y todo depende, esto es una cosa un poco despiadada, todo depende de cuánto ofrezca a quien mencione para evaluar, digamos, los atenuantes de su pena. Podría pensarse en que en 5, menos de 10 años, él podría estar afrontando ahora 20, en menos de 10 años ya podría estar en la calle. Pues Gerardo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en RCN Radio. Realmente es un tema muy importante porque poco a poco se van desgranando los detalles, más cosas se van conociendo en relación con Alex Saab. Me imagino que el régimen de Maduro debe estar nervioso con aquello de que fue colaborador de la DEA en el 2018, a pesar de que desde la defensa de Saab insisten en que todo lo sabía la República Bolivariana de Venezuela, pero este asunto tiene muchas aristas todavía. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos, Gerardo. Bueno, que tengan buen día, gracias por la invitación. Gerardo Reyes, periodista y escritor, autor de este libro, Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. El último detalle, que fue muy llamativo entre otras cosas, es que fuera un propio juez de la Corte de la Florida el que ordenara que se levantara la confidencialidad sobre el caso, sobre un documento específico que señalaba que Saab se había convertido desde el 2018 y durante un tiempo, casi 12 años, en un informante de la DEA. ¿De verdad lo sabía el régimen de Maduro? ¿De verdad lo conocían en el gobierno de Venezuela, ese detallito? Bueno.